Ay, sí. Empezamos desde el principio. Buenas noches con todos. Qué gusto verles, por lo menos de los que prenden las cámaras. Si encienden las cámaras, para mí es mucho mejor porque sé que están conmigo y que están poniendo atención, que es importante. A la larga, a la larga, después de todo esto, son sus recursos, de su tiempo y es importante que después de este curso que está resultando tan interesante, todos tengan una mejor formación y logren el objetivo que es comprender todo el tema de procesos y procedimientos. Ahora, acuérdense ustedes que estamos en la fase jurisdiccional o contencioso administrativa, ¿sí? Nuevamente para recordar, las acciones contencioso administrativas son las que van a la justicia, a la jurisdicción contencioso administrativa. Todo lo que ustedes vieron hasta antes de este módulo es sede administrativa, que va con el COA. Ahora, lo que vemos nosotros en este módulo son las acciones contencioso-administrativas, que como yo les decía, en cualquier país civilizado, es una sola acción, es una sola forma de acceder a la justicia contencioso-administrativa. Pero nuestro legislador ecuatoriano ha decidido mantener una división de las acciones. Y eso es lo que nos complica, porque son tiempos diferentes, acciones distintas, situaciones jurídicas que van siendo diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, solo para recordar, acuérdense ustedes que las actividades, la actuación de las administraciones públicas, de acuerdo con el COGEP, las que son impugnables, con el COA, perdón, son 4. Tendríamos los actos administrativos, declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración, los hechos administrativos, actuaciones materiales o físicas de la administración, los contratos administrativos, ese acuerdo de voluntades entre dos partes cuando la condición es que una de esas sea el Estado. Y lo último, los actos normativos de carácter administrativo, es decir, todo lo que son los reglamentos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones de carácter general, ¿de acuerdo? Que son inferiores a la ley. Entonces, básicamente esa es la actividad que resulta impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora, vamos a la primera y principal actuación de la administración, que son los actos administrativos. Los actos administrativos, estas expresiones de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración, que son la determinación de responsabilidad de la Contraloría, la orden de reintegro de la Contraloría, la multa, la destitución, la sanción de cualquier tipo, la negativa de un permiso, la sanción porque no tiene un permiso de funcionamiento, en fin, son actos administrativos de efectos desfavorables. Como son desfavorables, a uno como ciudadano le queda la carga de poder impugnar, oponerse a esa decisión que la considera injusta, que la considera ilegal. ¿Y lo hacemos a través de qué? A través de la acción subjetiva o de plena jurisdicción. ¿Dónde está esta acción subjetiva o de plena jurisdicción? Artículo 326.1 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Ya? Esta acción subjetiva de plena jurisdicción sirve para atacar un acto administrativo. Ojo, señores, cuando ustedes tengan un acto administrativo, que la gran ventaja que tiene el acto administrativo es que tiene nombre y apellido. Hay un destinatario definido de esa actuación administrativa, entonces nos vamos con una acción subjetiva de plena jurisdicción, a cuyo efecto tenemos 90 días. ¿Dónde está esto de los 90 días? Está en el artículo 306, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos. En los casos en que se interponga una acción subjetiva de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de 90 días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó con el acto impugnado. Entonces, yo les decía a ustedes, puede ser que la Contraloría se quedó un año con su recurso de revisión resuelto y le notifica recién el 5 de diciembre del 2023, pero ese acto administrativo tiene fecha 5 de diciembre del 2022, usted cuenta el término desde que le notifiquen, ¿ya? Entonces, desde que le notifican, desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo hasta la fecha de presentación efectiva de la demanda en el tribunal, 90 días. 90 días término. No corren fines de semana, no corren feriados y no corre la vacancia judicial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la acción subjetiva.
Yo en el entorno virtual, en el Canvas, les había compartido una sentencia, que esta no les voy a pedir que se lean porque esta es larguísima, pero sí me gustaría que la tengan como referencia, ¿ya? Porque, sinceramente, de las pocas sentencias del sistema interamericano que nos sirven en materia contencioso administrativa, está esta sentencia. La sentencia del caso Salvador Chiriboga versus Ecuador. ¿De qué se trata el caso de Salvador Chiriboga versus Ecuador? Justo de acciones subjetivas. Esto con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa antes de la vigencia del COGEP eran igualitas. Teníamos de acción subjetiva con la ley de recurso subjetivo con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y ahora tenemos la acción subjetiva con el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, es lo mismo. Este juicio este proceso es antiguo y les voy a contar qué fue lo que pasó. Aquí lo que pasó es que el municipio de Quito entonces tenía competencia, bueno, igual que ahora, ¿no? Para hacer expropiaciones de utilidad pública, con fines de utilidad pública. ¿Cuál era la expropiación que realizó el municipio de Quito? ¿Cuál era la finalidad pública en este caso? En este caso, la finalidad pública que perseguía el municipio de Quito era la construcción del Parque Metropolitano de Quito, ¿ya? Entonces, el parque es un parque muy grande, muy bonito, donde uno hace parrilladas y donde uno puede pasar un momento de esparcimiento muy bonito. Y uno no sabía que los predios del Parque Metropolitano de Quito se encontraban en litigio. Resulta ser que a esta familia, Salvador Chiriboga, le expropian y no le pagan el justo precio. Entonces, había un acto administrativo de declaratoria de utilidad pública a la que la familia se opuso. En ese entonces podían demandar porque consideraban que era ilegal esta expropiación. Ellos impugnaron esto y el contencioso administrativo se demoró en dos procesos. En el uno, 14 años y en el otro, 11 años en resolver un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, como se llamaba en ese entonces. Ahora se llama acción. Entonces, fuimos condenados por el sistema interamericano por culpa de una acción subjetiva o de plena jurisdicción, imagínense ustedes. Y aquí yo había buscado las palabras claves para que justo ustedes vean la parte interesante. Y la Corte Interamericana, fíjense aquí en el numeral 78, mira lo siguiente: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Al respecto dice que ellos creen que no existe complejidad en los procesos iniciados con los recursos subjetivos o de plena jurisdicción, ya que estos versan sobre cuestiones esencialmente de derechos y con una carga probatoria mínima. Bueno, tal vez sí tienen razón, pero podemos decir que los procesos no son tan complejos, pero el problema real es la cantidad de procesos, porque son un montón, o sea, con acciones subjetivas o de plena jurisdicción. Usted tiene actos administrativos emitidos por Raimundo y todo el mundo en todas las entidades del Estado. En los municipios, en los gobiernos autónomos descentralizados, todo el mundo emite actos administrativos. Entonces, eso es lo que le vuelve tan complejo a la acción subjetiva de plena jurisdicción. ¿Ya? Más adelante, la Corte Interamericana terminó diciendo que el recurso subjetivo de plena jurisdicción tiene como función proteger el derecho subjetivo de una persona que presuntamente ha sido vulnerado por un acto administrativo. En tal sentido, la Corte observa, a la luz de la ley citada, el proceso del recurso subjetivo debe durar entre 27 y 37 días hábiles. O sea, yo ya les quiero llamar a los jueces de la Corte Interamericana a que vengan a ver la cantidad de procesos subjetivos que tenemos, a ver si podemos durar en un proceso 27 o 37 días hábiles. Porque con el tema de las citaciones hasta que contesten y todo, es bien difícil que un proceso vaya a durar 30 días. Fue maravilloso que dure 30 días. ¿Ya? Aquí lo importante que quiero que ustedes vean es que la Corte está clarísima en el tema de vulneración de un derecho subjetivo, de ese derecho personal, de ese que solamente me interesa a mí. Entonces, obviamente, la familia Salvador Chiriboga se sentían afectados. ¿Por qué?
Para colmo de que ya les declararon de utilidad pública, no les hacían caso con el recurso subjetivo que ellos propusieron para pedir la ilegalidad de esa declaratoria de utilidad pública, y después no les hacían caso con el recurso subjetivo a través del cual ellos pedían el pago del justo precio. Y ya les voy a contar en qué terminó. Ahora, respecto a la complejidad de los recursos subjetivos o de plena jurisdicción presentados por la señora Salvador Chiriboga, la Corte hace notar que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, tanto en el objeto como en el trámite de los mismos, están diseñados para ser procesos sencillos y expeditos. Por otro lado, del análisis de la prueba alegada por las partes, se desprende que la actuación procesal de la señora Salvador Chiriboga fue acorde a la normativa interna y que, por el contrario, ha asistido reiteradamente a los tribunales para que resuelvan los recursos interpuestos. Además, este tribunal considera relevante señalar que el Estado, en ejercicio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Corte estima que el Estado excedió el plazo razonable en los procesos de los recursos subjetivos o de plena jurisdicción, números tales y tales, interpuestos por María Salvador Chiriboga, ya que hasta el momento han transcurrido 14 y 11 años respectivamente desde la presentación de las demandas. Imagínense ustedes. Y claro, entonces, al final, si ya vamos a la parte final de esta sentencia del sistema interamericano, para que nos caigamos para atrás, para que ustedes vean con cuánto nos condenó por esto, decide, ¿dónde está? Está con plata. Bueno, nos dice que violó el derecho a la propiedad privada y también que hay un retardo injustificado, violación del plazo razonable. Aquí no, la Corte todavía no hacía la cuantificación. Cuando salían las sentencias, primero hacía una sentencia de fondo que se llamaba y después hacía la sentencia de reparación. En el momento en el que salió la sentencia de reparación, ¿saben cuánto tuvimos que pagar por el retardo injustificado en este juicio? Tuvimos que pagar como 28 millones de dólares, porque nunca se le pagó a la señora el justo precio de lo del Parque Metropolitano, y todo tuvo su origen en el problema de la demora en la acción subjetiva o de plena jurisdicción. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, mantenemos el mismo régimen, digámoslo así. Solamente cambió de nombre la ley. Ya no tenemos ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que tenemos Código Orgánico General de Procesos. Pero el recurso subjetivo sigue siendo el mismo, la acción subjetiva sigue siendo la misma. Ahora, ¿por qué antes le llamábamos recurso y ahora le llamamos acción? La idea de haberle llamado recurso era porque como que el camino ya venía recorrido. Yo leía que la palabra recurso viene de recorrer. Entonces, claro, cuando uno viene recorriendo algo, hay un recurso. Pero ustedes fíjense que el Tribunal Contencioso Administrativo es un tribunal de única y definitiva instancia. Entonces, la idea del legislador fue, a la final usted no viene recorriendo, sino que inicia la acción en el contencioso, porque es este tribunal de única y definitiva instancia, y por eso es que le denominó en esta ocasión acción subjetiva o de plena jurisdicción. ¿De acuerdo? Aunque en todo el mundo se le llama recurso. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, todo acto administrativo viene primero de una actuación administrativa. Entonces, claro, a veces usted ya viene de la sede administrativa para irse a la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces a la larga sí se va haciendo un recorrido. Pero el legislador decidió ponerle acciones. Y en términos prácticos y pedagógicos, vamos a decir lo siguiente. Recurso para la sede administrativa. Recurso de apelación y extraordinario de revisión en la sede administrativa. Acciones contencioso administrativas en la sede jurisdiccional o contencioso administrativo. ¿Estamos? Ahora, acción subjetiva o de plena jurisdicción para actos administrativos. Para la expropiación en este caso, para la multa, para la destitución, para la sanción, para la
determinación de responsabilidad, para la negativa del permiso, en fin, usted tiene ahí la acción subjetiva o de plena jurisdicción. Para actos y hechos administrativos. No se olviden de eso. Pero a la larga, básicamente es para actos administrativos por la dificultad que tenemos de impugnar hechos administrativos. ¿Ya? Ahora, vamos a la segunda acción que establece el artículo 326, numeral 2. ¿Quién me ayuda con el 326.2? ¿Quién me ayuda con la lectura del 326.2? Freddy. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. Ya, listo. Muchas gracias, Freddy. Entonces, tenemos la acción objetiva. Antes el legislador le ponía más bonito, porque yo preferiría que empiece por objetiva, de anulación o por exceso de poder. El legislador le puso anulación, objetiva o por exceso de poder, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, es una denominación de A3, para decirles de alguna manera. Mientras que la subjetiva es subjetiva de plena jurisdicción, la otra es de anulación. Ahí el legislador se comió la coma, objetiva o por exceso de poder. ¿Cuál es la diferencia con la subjetiva? La diferencia radica en que usted aquí no impugna actos administrativos, sino que impugna actos normativos de carácter administrativo. Es decir, reglamentos, ordenanzas. Ahí usted tiene los actos, ¿cómo es que les llama el COA? Actos administrativos de carácter normativo. ¿Ya? Entonces, si alguien me puede ayudar con el 128 del COA. Artículo 128. Acto normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. Gracias, Jimena. Entonces, fíjense ustedes, es el tema de efectos generales. A ver, la definición que nos trae el COA de acto administrativo dice que el acto administrativo puede tener efectos individuales y efectos generales, mientras que el acto normativo de carácter administrativo, el COA nos dice que siempre va a tener efectos generales. ¿Cómo identifico yo cuándo es un acto administrativo y cuándo es un acto normativo de carácter administrativo? Por la identificación de los destinatarios. Entonces, ahora que el gobierno nacional está pensando seriamente en la posibilidad, no, creo que ya lo decidió, no, este ejemplo no me sirve, está pensando en la posibilidad de eliminar, no sé si al Ministerio del Interior o al Ministerio de Gobierno, porque se acuerdan que con Lazo teníamos a los dos ministerios divididos, ¿no es cierto? El Interior y el de Gobierno. Después, no, Moreno tenía solo Ministerio del Interior, Lazo tenía Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno, y parece ser que el presidente Noboa se va a quedar con un solo ministerio. Entonces, supongamos que eso sucede, que dicen que técnicamente no es lo aconsejable, pero supongamos que eso sucede y se suprime el Ministerio de Gobierno y definitivamente dice, ve, no me sirve. Voy a tener Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno, voy a tener 2 unidades de talento humano, voy a tener 2 unidades administrativas, voy a tener 2 unidades financieras, 2 unidades de tecnologías de la información, en fin. Entonces se me duplican funciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que suprimir cargos, ¿ya? Entonces, voy a suprimir los cargos porque están duplicados, porque no necesito tanta gente. Entonces, voy a emitir una resolución administrativa en donde suprimo
20 cargos que están en TICS que me sobran. Entonces, en esa supresión de puestos, voy a poner que suprimo a Juan, a María, a Mónica, a Marcia, a Pedro, a Luis, así. Entonces, si yo en ese acto, si en esa resolución administrativa identifico quiénes son las personas a quienes voy a suprimir, estoy frente a un acto administrativo. Así sea de carácter general, porque son varios, pero están identificados. En cambio, que en el acto normativo de carácter administrativo, los efectos generales no tienen una individualidad definida. Usted sabe que si se emite una ordenanza, es para todos. No es solo para la María del Carmen, no es solo para Freddy o no es solo para Oscar. Es para todos, ¿no es cierto? Una ordenanza. Entonces, hay un grupo de personas, hay efectos jurídicos generales, pero no sabemos contra quiénes se va, o sea, no está individualizado. Entonces, cuando los efectos de esa actuación administrativa son individualizados, estamos, y son varias personas, y se las individualiza, estamos frente a un acto administrativo. Cuando esos efectos son generales y no se identifican las personas, estamos frente a un acto normativo de carácter administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a contar otro ejemplo para ir diferenciando lo que es el acto administrativo de lo que es el acto normativo. Porque el problema que tienen los dos es que el título es resolución. Pues claro, uno se queda así, resolución de carácter general. Y esto es acto administrativo o es acto normativo. Y tenemos que aprender a identificar para poder impugnar. Entonces, me voy a otro ejemplo que no llegó a darse aquí, pero este es un acto normativo de carácter administrativo que se dio en Colombia, ¿ya? Volvamos a la temporada tan dura que vivimos con la pandemia del COVID-19, ¿ya? Ustedes no sé si se acuerden, pero en ciudades grandes, en metrópolis grandes, porque ahí es cuando ve uno que Quito, que Guayaquil todavía está bien lejos de ser una gran metrópoli, sucedía, por ejemplo, en Perú y en Colombia, que, por ejemplo, en la capital, yo me acuerdo en Bogotá, habían brotes de COVID. Entonces, para no guardar a toda la población de Bogotá, lo que se empezó a hacer es un confinamiento selectivo. Entonces, me voy a inventar. En toda Latinoamérica siempre hay un barrio que se llama Miraflores. En todos lados, en Ecuador hay varios Miraflores. Supongamos que en Bogotá existe un barrio que se llame Miraflores. Entonces, lo que hizo la alcaldesa es decir, se confina, se da la orden de confinamiento a todos los vecinos del barrio de Miraflores. Pero ustedes saben que en Bogotá el barrio de Miraflores es como de 800,000 personas, de 600,000 personas. O sea, no es como aquí, ¿no? O sea, es medio Quito prácticamente. Entonces, ellos hacían ese tipo de confinamientos selectivos. ¿Cómo lo hacían? A través de una resolución administrativa. Obviamente no iban a poner que los confinados son María, José, Luis, Juana, Pedro, en fin, sino que decían todos los ciudadanos de ese barrio. Y ahí podríamos nosotros pensar que se trataba de un acto administrativo, porque si bien no estaban los nombres, pero se definía cuál era la... no, estoy mal, eso sería un acto normativo de carácter administrativo, de carácter general, pero no se dice quiénes son las personas, obviamente, pero se sabía quiénes eran los destinatarios de esa resolución administrativa. ¿De acuerdo? Ahí estamos frente a un acto normativo de carácter administrativo. Me voy a otro que se está emitiendo muchísimo. Ahora que estamos en el concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia, ustedes cuando les vean en las entrevistas a los vocales del Consejo de la Judicatura, ellos siempre dicen, no sé, yo no estoy calificando carpetas. Yo lo que estoy haciendo son los instrumentos normativos adecuados para que continúe el concurso. Obviamente, su labor va a ser emitir los instructivos, las resoluciones. Esto de que les volvieron a tomar las pruebas de confianza son resoluciones administrativas, pero son resoluciones administrativas de carácter normativo. Algunas porque va estableciéndose normas y a veces le ponen instructivo. El instructivo es un acto normativo de carácter administrativo. Obviamente, hay resoluciones en donde
se va estableciendo, por ejemplo, la resolución en donde se establece que se hace la convocatoria en tal fecha. Después de 30 días se califican las carpetas, después habrá una fase en la que se recalifiquen las carpetas, después habrá una fase de oposición donde se toman los exámenes, donde se toman las pruebas de confianza. En fin, toda esa secuencia es prácticamente un reglamento, pero el Consejo de la Judicatura lo denomina resolución. Y ahí estaríamos frente a un acto normativo de carácter administrativo. ¿Estamos? Entonces, para el acto normativo de carácter administrativo, tengo la acción objetiva de anulación o por exceso de poder, ¿ya? Ahí no aplico la subjetiva. Ahora, aquí tengo un problema. Y es que ustedes ayer me decían que la acción subjetiva como que se cruza, como que se va pareciendo un poco a lo que es el objeto de la acción de protección. Y yo les decía sí, y eso a mí me cae mal, porque obviamente como administrativista a mí, o sea, yo soy una convencida de que el control de legalidad y que tenemos que especializarnos en control de legalidad más que de constitucionalidad. Entonces sí se cruzan, sí se parecen. Y saben que esta acción de anulación objetiva o por exceso de poder, ¿saben a qué se parece? A la acción de inconstitucionalidad. Entonces, fíjense ustedes cómo se cruza con la justicia constitucional. Entonces, esta acción objetiva de anulación o por exceso de poder no es muy común. Es bien difícil encontrar este tipo de casos. ¿Por qué? Yo siempre digo, la acción de inconstitucionalidad, esa sí vende más. ¿A quiénes les gusta proponer acciones de inconstitucionalidad? A los políticos. Ustedes les han visto en la Corte Constitucional, que se toman la foto, que van las cámaras y todo. Voy a poner una acción objetiva en el contencioso, no le para balón nadie. Ahí nunca hay prensa, ahí nunca hay problemas, un político no puede exponerse. Entonces yo siempre digo, hasta porque vende mejor, se van a la acción de inconstitucionalidad. Entonces eso le hace perder fuerza a la acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Y ayer alguien me preguntaba una cosa que yo estaba pensando que tengo que contarles hoy. Alguien me decía, verá, yo presento la acción de protección igualita a la acción subjetiva. Le pongo unos doraditos por ahí, le quito un poquito de la Constitución, pero le mando al contencioso igualito con los mismos fundamentos de la acción de protección. Entonces, más o menos sigo el mismo modelo. Y yo les quiero contar que sucedió algo parecido, pero con una acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Y justo voy a la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Cuando les evaluaron y salieron que hace unos 3 o 4 años, no me acuerdo, salieron como hace 3 o 4 años y se nombraron otros, ¿ya? En esa evaluación habían unos instrumentos normativos que emitía el Consejo de la Judicatura. Y cuando yo les digo instrumentos normativos, así se llame resolución, era acto normativo de carácter administrativo, porque el Consejo de la Judicatura lo que iba poniendo es que habrá una evaluación por expertos y usted tiene que pasar con el 80% de la nota y tiene que dar un examen así, asado. Entonces, claro, iba normando, iba regulando cómo iba a ser ese proceso de evaluación antes de sacar a un montón de gente que sacaron de la Corte Nacional de Justicia y hacer el recambio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, era un acto normativo de carácter administrativo. Entonces, un abogado muy conocido se fue al contencioso administrativo. Y yo era muy feliz porque dije, al fin alguien entendió la acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Entonces, este ciudadano, a mí me parece que hizo una buena demanda, pero le negaron. Y casi, con los mismos argumentos, le duró un poquito más para decir que es inconstitucional y se fue a la acción de inconstitucionalidad y de hecho le dieron la razón parcialmente en una acción de inconstitucionalidad. Pero básicamente con los mismos argumentos que él utilizó en la acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Y ahora sí les quiero contar por qué le negaron a ese abogado conocidísimo, que no voy a decir el nombre porque están grabando, pero si es que no me grabaran si les contara. Es un constitucionalista muy respetado, muy famoso. En ese caso. Entonces era súper interesante, señores, porque prácticamente utilizó los mismos argumentos. Para mí era una violación de ley, porque obviamente esas resoluciones, porque fueron un montón de resoluciones que se dictaron,
iban en contra del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, claro, era un checklist de lo que va en contra del Código Orgánico de la Función Judicial. Para mí era una acción objetiva neta, pero ahora les voy a contar por qué le inadmitieron. A ver, eso no es culpa del ojo, que yo no estoy diciendo que sea culpa de él. Eso es culpa de quienes no le quisieron firmar la demanda. Y por eso es que vende más la justicia constitucional que la contenciosa administrativa. Porque la justicia contenciosa administrativa en nuestro país es muy formal. Y les voy a contar. Ahora, si usted quiere interponer una acción objetiva de anulación o por exceso de poder, usted debe tener interés directo en la causa, ¿ya? ¿Y cómo justifico ese interés directo? Porque esa resolución administrativa me afecta. Si yo les digo a ustedes, señores, que era lo que se impugnaba eran los instrumentos mediante los cuales se dispuso la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes tenían interés directo. Ellos, los que iban a ser evaluados. ¿Quiénes tenían que presentar la demanda? Cualquiera de ellos tenía interés directo en eso. Pero, si es que ellos iban a ser evaluados, ¿quién iba a firmar la demanda? Pues, señores. ¿Quién se iba a jugar el pellejo con el Consejo de la Judicatura en el momento en el que iba a ser evaluado? Obviamente, de lo que yo supe, nadie quiso firmar. Entonces, firmó el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. En ese entonces, un señor que era juez de lo civil de Pichincha. Y el Tribunal Contencioso le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes interés directo en la causa porque esa decisión a ti no te afecta. Entonces, por eso les inadmitieron la demanda. Yo había escuchado que obviamente este abogado había pedido que sea la presidenta de la Corte la que firme, pero dijeron que la presidenta dijo, no, ni loca firmo la demanda. Y ninguno de los jueces que iban a ser evaluados firmaron la demanda. Y por eso es que no se configuró la legitimación activa porque no había el interés directo. Entonces, cuando usted quiera impugnar un acto normativo de carácter administrativo, no se olvide de esta condición, interés directo, que a usted le afecte eso. ¿Ya? Entonces, yo les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo. Yo creo que el tema del pico y placa en el Distrito Metropolitano de Quito debe ser con ordenanza. Yo creo eso. O sea, yo pienso que es con ordenanza. Entonces, yo podría presentar una acción de anulación objetivo por exceso de poder si es que esa ordenanza municipal va en contra de alguna norma legal. Ojo, no en contra de la Constitución. De alguna norma legal, yo creo que sí. Y yo puedo decir que yo tengo interés directo, sí, porque soy una ciudadana que vive en Quito. Y tal vez alguno de ustedes que venga desde Loja, por negocios, por trabajo, por conocer el metro, por lo que quiera que sea, y usted no ha sabido que era pico y placa, ¿puede sentirse afectado? Claro que sí. Podría tener interés directo porque usted ejerce sus actividades económicas, sus actividades familiares en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, siempre piensen en el tema del interés directo. Con el acto administrativo y con la acción subjetiva es mucho más fácil, porque usted tiene un acto administrativo que tiene su nombre, su número de cédula y le dicen se le multó a María del Carmen Jacome y se acabó la bronca. Pero en cambio, el interés directo en la acción objetiva es mucho más difícil de probar. O sea, usted tiene que verse afectado por esa resolución, por esa ordenanza, por ese reglamento, por ese instructivo, tiene que verse afectado para que usted tenga interés directo. ¿Ya? De esa forma se genera la legitimación en la causa. Les cuento otro caso para que ustedes vean cómo se da el tema de la legitimación en la acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Y les digo con nombre. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo querían hacer un tema de una renovación de las frecuencias de radio y de las frecuencias de televisión? Entonces estaban en un concurso y ni sé qué y ni sé cuánto. Entonces había la queja de que se querían asignar muchas frecuencias a radios comunitarias y las radios más conocidas del país iban a perder sus frecuencias porque si usted era radio comunitario, usted tenía 40 puntos más que el resto. Entonces, claro, como que la cancha estaba un poco inclinada. Entonces había una radio aquí en Quito, que es más, ya dejó de existir, que era la Radio Visión. Entonces,
el propietario de la radiovisión decía que el reglamento de asignación de frecuencias de radio y televisión iba en contra de la ley de comunicación, que entonces estaba vigente. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en una acción objetiva? Es prácticamente un checklist y decir, el artículo 30 del reglamento va en contra del 50 de la ley. El artículo 40 del reglamento va en contra del 100 de la ley. Entonces, es un trabajo de mucha minucia, en el cual usted va determinando artículo por artículo de la norma inferior a la ley y hace el ejercicio determinando cómo va en contra de la ley. Porque nuevamente, el contencioso administrativo es control de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que ir haciendo este ejercicio que es bien duro, que es pesado, y por eso es que no lo hacen muchos. Entonces, a mí me parecía súper interesante esta demanda, porque a la larga eran como 3 o 4 artículos, nada más que iban en contra de la ley. ¿Y cuál era la pretensión procesal? La pretensión procesal era que se expulse del ordenamiento jurídico esa normativa. Entonces, una vez expulsado del ordenamiento jurídico, entonces todos vivimos felices y contentos, porque ya no hay una norma que va en contra de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, con la acción objetiva de anulación o por exceso de poder, no se olviden, el tema de la legitimación, debo tener interés directo en la causa, y lo que le pido al juez contencioso administrativo es que expulse del mundo jurídico esa norma que va en contra de la ley. Ahora, ¿por qué les digo que esta acción objetiva de anulación o por exceso de poder es muy poquito lo que tenemos? A veces nosotros, a ver, yo tengo a mi cargo 350 juicios actualmente y no tengo ni una acción objetiva, para que ustedes vean la cantidad de acciones objetivas que se proponen en el contencioso. Se proponen unas 2, 3 al año, exagerando, o sea, no es que sean de las más comunes. Es muy difícil que esto lo hagan. ¿Y saben por qué? Porque a la larga usted no recibe ninguna reparación. O sea, lo único que pasa aquí es que se expulsa del mundo jurídico y nada más. Se declara nula la norma y la norma se expulsa del mundo jurídico. Y usted no tiene ninguna reparación, usted no tiene ninguna ventaja, usted no tiene ningún reconocimiento, no pasa absolutamente nada. Mientras que con la acción subjetiva o de plena jurisdicción, usted tiene un efecto reparador en esta acción. Entonces, usted está impugnando que le negaron el permiso de la licencia ambiental. Entonces, el contencioso administrativo dice que esa decisión es ilegal y en consecuencia ordena al Ministerio del Ramo, que no sé cuál es ahora, que le den el permiso ambiental. Le destituye el Consejo de la Judicatura. Entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo declara la nulidad de esa destitución y ordena el reintegro con pago de remuneraciones. Usted impugna una multa. El Contencioso Administrativo declara nula la multa y en consecuencia ordena que se le devuelva lo que usted ya pagó como multa. Entonces, fíjese usted tiene ese efecto reparador de la acción subjetiva de plena jurisdicción. ¿Qué me sucede con la objetiva? Con la objetiva simplemente se expulsa del mundo jurídico, se fue y todos vivimos felices y contentos comiendo perdices y no pasa absolutamente nada. Verán, yo me acuerdo, yo di clases un tiempo en la escuela, no se llamaba Escuela Superior de Policía, yo no me acuerdo, pero era donde se preparaban los tenientes coroneles que pasaban a coroneles. Y que es más, muchos que están en la altísima cúpula, en los del alto mando policial, la mayoría fueron esa promoción, justo fue mi alumno. La promoción es y la anterior. Después ya pasó a la Universidad Central y ya no fui profesora de ellos. Pero en todo caso, ellos saben de lo que se me quejaban a mí. Se quejaban de estas pruebas que les hacían con el polígrafo. Y se acuerdan que mandaban unas resoluciones y mandaban 300 policías, 400 policías, 200 policías y les sacaban así. Entonces había un reglamento. Entonces pero impugnen el reglamento con una acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Y ellos a la larga me decían, oye, ¿y de qué me sirve impugnar? O sea, yo lo que quiero es que no me voten. Pero yo les decía, si esa norma es expulsada del ordenamiento jurídico, ya no les van a aplicar a ustedes.
Pero en cambio ellos el temor que tenían era o sea, ¿de qué me sirve? A la larga no me garantiza, a la larga no me garantiza que no me voten, a la larga me estoy metiendo en problemas si es que demando con una acción de anulación o por exceso de poder. Entonces, eso es lo que les hago notar a ustedes, es el efecto reparador que tiene la una y la otra acción. Con la acción subjetiva usted tiene la plena jurisdicción del juez contencioso administrativo, que es una maravilla, porque a la larga se deja sin efecto y la situación jurídica vuelve a su estado anterior. Pero en cambio con la acción objetiva simplemente se expulsa del ordenamiento jurídico y se acaba el drama. Y ahí murió todo. ¿Ya? La otra cuestión que tenemos con la acción objetiva de anulación o por exceso de poder es el tiempo para proponer. De acuerdo con el artículo 306, numeral 2, en los casos de acción objetiva, de anulación o por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de 3 años a partir del día siguiente de la fecha de expedición del acto impugnado. Entonces, claro, usted tiene mucho más tiempo. ¿Y qué es lo que dice la doctrina al respecto? Al respecto, la doctrina dice que la acción objetiva de anulación o por exceso de poder no debería tener tiempo. ¿Y saben por qué? Porque a veces la normativa se expide y a veces no se cuando es un reglamento, cuando es un instructivo o a veces una ordenanza, no es que uno la siente en cuanto sale. Eso le siente usted después de 1 año, después de 2 años, cuando están aplicándole. En el camino es cuando usted siente los efectos jurídicos, no lo siente de inmediato. Entonces, lo que dice la doctrina es que esa acción no debería tener tiempo. Para el legislador ecuatoriano se le ocurrieron 3 años. ¿Y quién soy yo para contradecirle al legislador ecuatoriano? Entonces, ahí tenemos que son 3 años, mientras que la acción objetiva son 90 días. ¿De acuerdo? Ahora, el tema probatorio en una y otra. En la acción objetiva es fácil, porque ¿qué voy llevando? Solamente la norma. Es un tema de derecho nada más. Yo creo que tiene que expulsarse y en la contraparte me va a decir que no tiene que expulsarse. Eso es todo. ¿Qué más pruebas llevo yo? No es mayor trámite. O sea, el trámite real en la acción objetiva es la preparación de la demanda. Pero en la acción subjetiva usted sí tiene roles de pago, certificados, el procedimiento administrativo, todo lo que es el expediente administrativo. Entonces, claro, ahí usted tiene una prueba documental mucho más larga, mucho más extensa y aquí también el contencioso administrativo puede tener dos facultades clarísimas. Puede declarar ilegal el acto administrativo o puede declararlo nulo cuando la violación sea tan grave que tiene que expulsarla del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? En cambio que en la objetiva declara nulo y le expulsa del ordenamiento jurídico y ahí se quedó y todos vivimos felices. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, diferencias entre la acción subjetiva y objetiva? ¿Estamos claros? Freddy. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si es que se emite un acto normativo de carácter administrativo y los efectos va a ser para cientos, puede ser para miles de administrados en todo el país? Ya. Voy a poner un ejemplo, el 813, decreto ejecutivo 813, entonces, que del que hablábamos ayer. Entonces, ¿qué pasa si es que se proponen a nivel nacional acciones objetivas en algunas provincias? ¿Qué pasa si unos tribunales acogen o niegan? Pero yo digo, basta que un tribunal o sea, acepte esa acción. ¿Qué pasaría con las demás? Porque probablemente otras partes que estén en el proceso desconozcan que en alguna otra provincia del país un tribunal o contencioso aceptó una acción objetiva. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, usted me dice que sean varias acciones objetivas en varios lugares del país respecto de lo mismo. Correcto. Y un tribunal, digamos, solo uno Ujú. acepta. Y de ahí los demás, no sé, pueden que uno acepte o no. Pero ¿qué pasa cuando un tribunal acepta? ¿Qué pasa con los otros procesos que están en marcha? ¿Cómo podrían enterarse los jueces de los otros tribunales? ¿Qué pasa en ese caso? Ese es un grave problema, la falta de coordinación que existe dentro de la Administración de Justicia, porque ya les digo, o sea, en Quito somos tantos que no hay coordinación interna entre nosotros mismos.
Entonces, imagínense lo que es un tema de coordinación con los diferentes tribunales del país, es súper complicado. Y claro, sí pueden haber contradicciones. Respecto de un mismo acto normativo, puede decir alguien dijo algo en Guayaquil y los de Quito ni nos enteramos. Si es que no hay alguna, si es que la parte demandada a uno no le alerta, no le dice a uno, no hay forma de conocer. Y eso este es un problema serio. Cuando yo veo los cursos de capacitación que tiene la Corte, nos mandan a todo lo que es penal, a un montón de cosas, pero nunca piensan en la unificación de la jurisprudencia contencioso administrativa, que es un verdadero problema en el país. Y claro, podrían darse sentencias contradictorias, sin lugar a duda, porque no hay forma de que uno se entere de lo que hacen los de Guayaquil o lo que hacen los de Loja. Es bien difícil. Francisco Morán. Hola, doctora, buenas noches. Siguiendo el hilo de lo que comenta el compañero, no cabe de pronto la acumulación, conforme lo regula el COGEP en el 16 y sus 4 causales, tomando en cuenta el ejemplo que él propone. Por ejemplo, en la causal 1 dice, en los casos, ¿no? En el 1 dice, cuando la sentencia que se vaya a dictar en uno de los procesos cuya acumulación se pide, pueda producir en otra sección de cosa juzgada. El 2, cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después. 3, cuando haya en los procesos propuestos separadamente identidad de personas, cosas y acciones. Y 4, cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa. De pronto, se puede tener en cuenta esta disposición, doctora, ¿qué dice usted? Verá, si es que alguien ha presentado algo así, como varias demandas en varios tribunales para ver en dónde le resulta, nunca nos van a pedir acumulación de causas, salvo que se dé cuenta la parte demandada. Pero de ahí, si es que no nos alerta alguien, no se da cuenta nadie. Y tenemos un problema inclusive en las instituciones del Estado, que si usted tiene vamos a ponerle al Ministerio de Salud, si usted tiene a la Dirección Distrital del Guayas, no tiene coordinación con la de Pichincha. Entonces ellos defienden por su lado como ellos creen y los de Pichincha defenderán, los de Quito defenderán como creen. Entonces ni siquiera entre ellos hay un tema de coordinación. Entonces, si es que alguien no le alerta a uno de que puede haber, justo como dice la norma, como usted me leyó, que podría haber en la otra efecto de cosa juzgada, no hay forma de enterarse. Si es que no le dice el accionante, no le dice el demandado, es bien difícil de enterarse. ¿Ya? Entonces, ese es un problema con la acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Entonces, Enrique, díganme. Gracias, doctorita. Buenas noches a usted y a todos. Les cuento lo de una audiencia del día de hoy. Se dice de que mi defendido no se presentó a una audiencia de sumario administrativo. Demuestro si es que tienen eh, la recepción de él vía física y vía electrónica. Electrónica tenían el envío, pero física nada. En el SNAI aplican el COGEP y el COGEP dice que la notificación tendrá que ser personal eh, cada 3 días hasta que se produzcan los cambios de audiencias y cosas así por el estilo. El COA, en cambio, dice claramente que solamente vale la notificación cuando exista la recepción. Sin embargo, les valió un atado a los señores del SNAI, resolvieron sancionarle a mi defendido actuando en contra de norma expresa y por lo tanto mi pregunta es, ¿anulación de poder o entraríamos en el subjetivo? ¿Por qué? Porque ellos eh, aplican lo que ellos les da la gana y simple y sencillamente lo que le decía ayer, doctora, o sea, las personas, porque los abogados cobran exageradamente caro, yo no soy carero, doctora, pero les cobran 5.000, 6.000 un juicio de contencioso administrativo. Pero, ¿qué hago? O sea,
demando nulidad de lo actuado porque va a salir una acción administrativa diciéndole que le sancionan, pero es por abuso de poder. Ujú. Entonces, Claro, me dejen las mías, o sea, ¿le sigo una subjetiva o le sigo una acción objetiva, doctorita? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. gracias, Enrique. Mire usted, muy buena pregunta, porque claro, Enrique me dice, oiga, yo lo que quiero es que se expulse el mundo jurídico a esa resolución, que él me dice a todas luces es injusta, va en contra de la normativa, en fin, hay una serie de violaciones, y él me dice, a mí lo que me interesa es que eso se expulse del mundo jurídico a través de una anulación o de una nulidad. Entonces, aquí viene la cuestión. Yo puedo pedir la nulidad tanto en la acción objetiva como en la acción subjetiva, en cualquiera de las dos. No porque la objetiva diga que es de anulación, solamente en esa puedo pedir la anulación, no. También la puedo pedir en la subjetiva. Y en el caso que usted me dice, sería un caso de acción subjetiva o de plena jurisdicción, porque lo que se emitirá al final de ese sumario administrativo es un acto administrativo sancionatorio respecto de Juanito, a quien le van a destituir del SNAI, supongamos. Entonces, obviamente, si es que yo veo como abogado que hay tantas vulneraciones a la ley, entonces lo que voy a pedir es la nulidad del acto por las violaciones legales que haré notar al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿ya? Entonces es acción subjetiva o de plena jurisdicción en la cual yo voy a voy a pretender la nulidad del acto administrativo. Entonces, eso sí quiero que lo tengan bien claro, que nulidad la puedo pedir con la acción subjetiva o con la objetiva. Simplemente en la subjetiva impugno un acto administrativo, como en este caso el ejemplo que nos pone Enrique, y en la objetiva impugno un acto normativo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa si es que se me van los 90 días? Y esto es muy común que la gente haga. Llegó el cliente al día 89 y no me da chance. O sea, yo he escuchado de casos que las demandas no se presentan a tiempo porque ya estamos con el tiempo tan justo que justo el día 90 me manda firmado de no sé dónde el cliente. Y hasta yo llegar al complejo judicial ya no vas a ingresar la demanda. O sea, hay casos de esos y todo. ¿Qué hago en ese caso? Presento la demanda y le digo al juez contencioso administrativo que no es subjetiva, sino objetiva, que es lo que muchas veces hacen. Cuando se les va el tiempo, la gente lo que dice, vea, no estoy interponiendo una subjetiva, sino una objetiva. Pero el que define el tipo de acción no es el ciudadano, sino el juez, conforme al propósito que guía la acción. Entonces, si lo que usted está impugnando es la destitución de un funcionario público por un sumario administrativo mal hecho, pero me dice que es objetiva, pero yo reviso, le digo, no, esto es subjetivo y usted tenía que interponer dentro de 90 días. Entonces la gente a uno le pelea, le dice de todo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, pero no. O sea, es de acuerdo al propósito que guía la acción, porque la norma es clara. Cuando usted tiene un acto administrativo, 90 días acción subjetivo de plena jurisdicción. Si es que tiene un acto normativo de carácter administrativo, serían 3 años y quien determina el tipo de acción es el juez contencioso. Entonces ahí sí la pregunta que siempre me saben hacer. Entonces, ¿para qué nos matamos aquí si el que determina es el juez? ¿Saben por qué es importante que usted sepa el tipo de acción? Por el tiempo en el que tiene que interponer, por el tema de la pretensión, por el tema de la legitimidad. Entonces es importante que usted sepa cuál es el tipo de acción que usted interpone. ¿Ya? Entonces, yo quería volver al tema probatorio, porque con la acción subjetiva o de plena jurisdicción, y justo ahora que me estaba hablando Enrique del tema del SNAI, la entidad al momento de contestar la demanda tiene que remitir el expediente administrativo. Para emitir un acto administrativo siempre hay un procedimiento. Así sea chiquitito, hay un procedimiento. Y yo les voy a contar uno de los actos administrativos más comunes, que no lo tengo a mano aquí, pero es la licencia de conducir. Es un acto administrativo, señores.
Entonces usted tiene ese carnetcito que es la licencia de conducir, pero ¿qué tuvo que hacer usted para poder acceder a esa licencia? Primero usted tiene que ser mayor de edad, ¿no es cierto? Para que le den el permiso para conducir. Después de eso, usted tiene que pagar. Después de eso, usted se somete a los exámenes psicosensométricos, dice cómo que se llaman, ¿no es cierto? Que ahí le ven los reflejos. Después usted se somete a ese examen de la ley de tránsito, ¿no es cierto? Que usted ahí también da en la agencia de tránsito. Y después de eso ya le dicen tome su licencia de manejo. Entonces, ¿hay procedimiento administrativo? Sí, es chiquitito. Es solamente remisión a la ley. Es solamente requisitos de ley. Usted los cumple, hay ese procedimiento y le emiten el acto administrativo que es la licencia. Entonces, lo mismo pasa con el pasaporte. Simplemente con el pasaporte, usted tiene que pagar la tasa, nada más, ¿no es cierto? Paga la tasa, con que usted tenga la cédula ecuatoriana, ya le dan el pasaporte. No es mayor problema, pero también hay un procedimiento. Entonces, en todo acto administrativo hay un procedimiento. No se diga en actos administrativos como los de la Contraloría, pues, que ahí sí usted tiene el procedimiento, ¿no es cierto? Porque la Contraloría ingresa a hacer el examen especial a las cuentas y bienes y ni sé qué, de ni sé qué entidad, y de ahí hace, les dice a los funcionarios que le pongan una dirección para poder recibir notificaciones, después hace el examen especial, después hace ¿cómo es la lectura de la conferencia final? Después sale la predeterminación y después la determinación. Entonces, al momento de contestar la demanda en una acción subjetiva de plena jurisdicción, la entidad debe remitir el expediente administrativo. Y si es que no remite, es prueba en contra de la administración, porque a la larga todo lo que ha actuado la administración está en el expediente administrativo. Gabriela, Doctora, buenas noches. buenas noches. Tengo una consulta. Verá, respecto de los actos normativos, por ejemplo, hay ministerios como el tema del Ministerio del Trabajo que tienen que regular y controlar el tema de los empleadores, que suban información en el sistema y es normado, obviamente, base del código, acuerdos ministeriales, etc. Entonces salió una normativa en la que tenían que pedirles el tema de las utilidades, que tienen que declararlas cada año a los empleadores. Y si no subían o por el registro tardío, les cobraban $200. O sea, está normado y se les multó. Les Ya. notificaron en 2023 desde el 2012, 13, 14, 15, todos de 2 años. La multa es apenas de $200, pero ninguna persona contrata abogados para bajarse el proceso porque es mucho más caro. En ese tipo de actos normativos, ¿no tendría que haber, no sé, bueno, si un colegio de abogados, si algún tema es como hechos aislados que no le interesan a nadie porque como nadie los pelea en conjunto y no les interesa que la norma deje de existir porque no les afecta directamente, sino el rato se evitan mayor problema pagando? ¿Ya? Ujú. Entonces digo, no debería haber como un tema de revisión de esta norma o de este tipo de situaciones para que no, porque me parece que es un abuso del tema de lo público, del acto administrativo, de las acciones que se realizan y que extiende a veces el tema o se extralimita de los periodos de tiempo y que no tiene. Igual si presentan un reclamo dentro de la administración, se les niega y no van a reclamar en lo contencioso administrativo por este tipo de situaciones, porque va a ser muy, muy largo y el tema de la multa no es tan grave. En estas situaciones, ¿qué sería lo recomendable, pero como para que se genere un acto, que digo, algo general que se les pueda aplicar a todos para beneficio, en este caso, de la ciudadanía en general? Claro. Lo que pasa es que ahí, Gabriela, lo que me preocupa es lo que usted me cuenta en el tema del interés directo, porque usted me dice, tal vez le podríamos sugerir al Colegio de Abogados que inicie una acción objetiva, que me parece completamente lógica porque está afectando a un montón de personas, pero sabe que ahí el problema es el interés directo, porque obviamente el cuerpo colegiado, Colegio de Abogados, no tiene una afectación directa por esta multa que se les impone por no haber reportado el tema de utilidades, ¿no es cierto? Entonces, o sea, un colectivo, la Cámara de Industrias, alguno de esos que podría decir, o sea, mis agremiados son los que están afectados por esto, que podrían ser legitimados activos en el tema de
una acción objetiva de anulación o por exceso de poder, porque no tenemos otro tipo de acciones. Sabe que a mí se me ocurre una que yo veía que había en Costa Rica y que no sabía un ejemplo, pero tal vez este podría ser un ejemplo. Es un tema de una acción popular. Entonces, claro, es el tema de muchos ciudadanos que se unen porque hay una norma que está afectando derechos de muchos, entonces yo voy a tratar de que eso se expulse del mundo jurídico. Pero nosotros no tenemos esta acción popular. Se me ocurriría por ahí, en Colombia, en Costa Rica tienen así. Pero nosotros, nuestra jurisdicción contencioso administrativa es bien limitada. Sí podría irse por ahí, pero nosotros tenemos una limitación grande, inclusive por el tema de las acciones. ¿Ya? Ahora, la prueba, el expediente administrativo. Donde se cuecen las habas está en el expediente administrativo. Sin lugar a dudas, usted ahí va a tener todo lo que se hizo en la instancia administrativa, si es que le notificaron, si es que le notificaron bien, si es que hay tipicidad, si es que le dieron el derecho a la defensa, todo está dentro del expediente administrativo. ¿Qué pasa si es que no se remite el expediente administrativo? Es prueba en contra de la administración. Y verán, yo tuve recién un caso que a mí me llamaba la atención justamente que Enrique nos contaba del SNAI, era justo de la Secretaría de Inteligencia. Era una cesación a una funcionaria X. Entonces, resulta ser que nunca remitieron el expediente administrativo. Este juicio era, a mí me tocó, creo que era el 2019 o 2020. Entonces, claro, el rato que llegó a audiencia, que yo no califiqué eso, nunca habían remitido el expediente administrativo. Entonces les consulto, ¿por qué no remitieron el expediente administrativo? Es que es información reservada y delicada del Estado. Yo, perfecto, pero es una funcionaria pública de la unidad de presupuestos, una servidora pública, no creo que ella maneje información reservada de absoluta seguridad estatal como para que eso sea reservado. Y a la larga no me interesa lo que ella manejaba, que era un tema de presupuesto, era asistente de presupuesto, auxiliar de presupuesto, alguna cosa así. Y claro, yo lo que le estaba diciendo es, dígame si el tema de la supresión de puestos fue realizado conforme a derecho. Y esta señora decía que le hicieron una evaluación y que le hacían unas preguntas así de historia, o sea, unas cosas que no tenían nada que ver con lo que ella hacía en su trabajo. Pero decía ella, yo no tengo, o sea, yo di la prueba, me presenté a los exámenes psicológicos, a los exámenes de conocimientos y nunca más tuve nada más, sino que me dijeron que se suprimía el cargo. Entonces, había un instructivo que se había emitido para que pasó de ser de Secretaría de Inteligencia a Secretaría Nacional de Inteligencia, algún cambio de denominación era. Entonces, el presidente Lenín Moreno lo que emitió fue un decreto ejecutivo en donde decía hay que evaluar a los funcionarios para ver quiénes pasan a la nueva estructura institucional. Y es completamente lógico, es una potestad del Estado, está bien, pero tienen que cumplir con el procedimiento legal. Y a la larga, esta señora, nunca tuvimos acceso a nada, y lo que decían en la audiencia, que me pareció súper chusco, es que los documentos pueden ser los que lleva el SNAI, ¿no? Son documentos reservados, secretos y secretísimos. Y que ella no estaba en ninguna de esas categorías. Pero que igual no habían los archivos, entonces no había cómo decirles cómo se hizo la supresión de puestos. Entonces, como no tuvieron ellos la prueba, obviamente ella ganó la demanda y no tenía mayor cosa, ella tampoco, pues. Ella lo único que decía es ilegal y a mí me llamaron a una evaluación y nunca tuve conocimiento de cómo fue y claro, tampoco nosotros sabíamos cómo fue el procedimiento y si en realidad se dio cumplimiento al decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno, porque ellos no tenían archivo de tan secreto que era esto. Y claro, yo sí les decía, oiga, pero cuénteme, o sea, ¿en qué categoría estaba ella? ¿Cómo fue la declaración de que a ella le pusieron dentro de la documentación reservada, secreta y secretísima? Ah, no sé, pues doctor. Digo, pero la norma les decía que tiene que haber una resolución. No había la resolución, no había nada. Después, por último, para el juicio levantaron la reserva sobre la documentación de ella, pero igual uno de administrativo dijo que igual no había. Entonces ya con eso ahí ya fue prueba en contra de la administración. Ahora, vamos con la siguiente cuestión. En la acción subjetiva o de plena jurisdicción, generalmente la prueba es documental, ¿sí? ¿Usted qué prueba tiene ahí?
Es prueba documental, con el expediente administrativo, con las actuaciones administrativas, con su hoja de vida, con su carpeta personal, con el cumplimiento de requisitos para pedir la licencia, usted tiene una prueba documental. Yo siempre les digo que la prueba testimonial, cuando usted impugna un acto administrativo, no le sirve de mayor cosa. Por ejemplo, el abandono del cargo de un servidor público. Entonces, a mí, ¿de qué me sirve que mi vecino vaya a declarar que vete qué buena gente que es el vecino de al lado, que vete qué responsable usted le viera todos los días, sale a las 6 de la mañana de la casa y regresa a las 7 de la noche con la leche y el pan? ¿Con eso pruebo que fue ilegal el acto administrativo y que en realidad no abandonó el cargo? No, pues la declaración testimonial del vecino a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es el biométrico de la entidad. A mí lo que me sirve es el informe de talento humano. O sea, no me sirve una declaración testimonial. Yo me acuerdo que una vez en la corte yo vi un caso de un señor que perdió el control con un usuario y terminó yéndose de puñetes con el usuario y todo el mundo lo vio. Entonces, obviamente, por esta agresión física, el señor fue destituido. Y me acuerdo que el señor era un grandote así, fustachote. Dice, Dios mío, ¿cómo le habrá pegado al pobre usuario? Entonces decía, verá, doctora, es que yo le perdí la paciencia. Y claro, eso me contaba cuando era secretario. Y claro, y él quería una declaración testimonial como prueba. Entonces yo decía, ¿y de qué le sirve la declaración testimonial? Que digan que él es buena gente, que es buen ser humano, que es cumplido en la casa. No, pues, o sea, lo que había que ahí, o sea, ahí no sirve una declaración testimonial para nada, porque usted tiene el registro de talento humano, la denuncia que habrá presentado el usuario del servicio, en fin, siempre con la acción subjetiva hay prueba documental. La prueba testimonial no me sirve de mucho. Ojo, la prueba pericial me sirve solamente si son cuestiones técnicas. Una inspección judicial me sirve solamente si son cuestiones técnicas, generalmente en tema de tierras. Pero de ahí lo demás siempre va a ser prueba documental. No se diga con la acción objetiva de anulación o por exceso de poder, que siempre va a haber una prueba documental. Entonces, eso nunca se olviden porque las declaraciones testimoniales en el contencioso administrativo no sirven de mucho. Y cuando son terminaciones unilaterales de contrato, a mí me encanta que siempre quieren que vaya el administrador del contrato. Y como testigos no pueden ir funcionarios estatales, porque si no ellos van contaminados de ley, entonces no tienen un principio de imparcialidad. Entonces, por eso les digo, lo esencial dentro de la carga probatoria en el contencioso administrativo para la impugnación de actos administrativos es la prueba documental. ¿Ya? Ahora, me voy a la siguiente acción. Entonces, ¿preguntas tienen respecto de la acción subjetiva y de la objetiva? No, ninguna. Ya, para mañana tienen una lectura de la acción objetiva porque ahí quiero que me comprendan mejor la acción objetiva. Ahora, vamos con la siguiente acción. La siguiente acción es la acción de lesividad. Artículo 326, numeral 3. ¿Quién me ayuda con el 326.3? La lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. Listo. Gracias. Entonces tenemos la acción de lesividad. En las dos acciones que hemos estado viendo estos días es el administrado frente a la administración, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Creo que antes de entrar a la lesividad, porque les voy a confundir. ¿Dónde está? Que no me acuerdo cómo es que se llama la persona que me ayuda como soporte técnico para ver si podemos hacer grupos y más bien leemos una acción objetiva para dejar aclarado esto. Cristian.
Cristian. Cristian anda por ahí. Sí, sí. A ver, Dígame. Cristian, sí podemos hacer grupos, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ya. Espérenme un segundo para indicarles cuál es, porque si no voy a pasar a la lesividad y se me van a confundir. A ver. Déjenme ver, le cierro esto, le pongo acá. ¿Ustedes tienen grupos de trabajo o así nomás han trabajado? No tenemos grupos. ¿No? Ya. A ver. Tengo este caso. En el CIMIC está como desviación de poder. Así lo tituló el sistema. Pero en realidad es una desviación de poder por una acción objetiva. Entonces, esta es una sentencia de una acción objetiva de un problema de tierras entre la provincia de Chimborazo y Cañar. Entonces, les pregunto, ¿vamos a la plataforma en grupos o prefieren leerla individualmente y volvemos en media hora para poder chequear este caso que es súper interesante? Grupos, Individual. doctorita, porque la interacción permite que nos conozcamos y aprendamos de todos. Ya. Entonces, bueno, el que quiera hacerlo individual, yo pienso que máximo son 2 o 3 personas. Cristian, ¿me puede ayudar haciendo grupos de 2 o 3 personas? No sé cuántos son en total, es que son bastantes. Actualmente tenemos 57 participantes, incluidos nosotros. Entonces lo haría de grupos de 3 y 2. Ya, Ya. perfecto. Entonces, sí tienen claro, ¿no es cierto? La sentencia que dice desviación de poder, esa es la que vamos a leer, que es una acción objetiva de anulación o por exceso de poder para los últimos minutos comentarlo, ¿ya? Son las 8:15. Volveríamos a las 8:45 para comentar el caso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, ya, que les mande la sentencia al WhatsApp. Ya ingreso por el WhatsApp y les mando la sentencia también, porque de ahí esto está en el Canvas, ¿ya? Entonces, Cristian, ayúdeme con los grupos, por favor. Salen 17 grupos de 3 y 4 personas. ¿No importa? No Ya. importa, con tal de que puedan trabajar en eso es lo que me interesa. Ya, de acuerdo. Ya, gracias, Cristian. Ah, una consulta, estimada. ¿Va a tener algún tiempo? Sí, media hora. Media hora. Ok, 30 minutos. Aló, compañero. Aló. Sí, dígame. Hágame un favor, me salí de la sala individual. Que me regrese al grupo, ¿ya? ¿En qué grupo estaba? Disculpe. No sé, no van a saber porque en vez de aceptarme salí.
No, tal vez en salas, ¿no le parece el grupo? Tal vez salas para grupos pequeños, ¿no le parece su grupo? Para que- No, es que estaba por aceptar al grupo y en vez de aceptar, me salí. De lo que veo estaba en la sala 4, Cristian. Ya, ya lo monto. Ya, muy gentil, gracias. Estimado Fabián, por favor, ayúdeme haciendo clic donde dice, le debe mostrar un icono que diga salas para grupos pequeños, ya que usted, como no ha ingresado a la sala, no lo puede volver a enviar. Entre la sesión de grupo pequeño, es aplastó. Sí, salas para grupos pequeños, sí. Ya. ¿Qué sala es la 4? Sí, la 4, ajá, correcto. Muy ¿Cómo les fue con el caso? Cuéntenme. Buenas Muy noches. bien, muy interesante Muy ese bien, caso. doctor, muy bien. Interesante, pero nosotros no terminamos de leer. Terminamos de leer. No terminaron No de leer, terminamos pero de bueno, leer. Sí, está vamos a súper extenso. sí, o sea, si es largo, es un caso de la vida real, es una acción objetiva de las pocas que han habido. A ver, de los que leyeron, ¿me podrían ayudar en qué consistía el caso? ¿Por qué era una acción objetiva? Buenas noches, señora. Es un hecho que está comprobado el interés de la parte demandante, o sea, el Consejo Provincial de Chimborazo, reclamando el territorio a la provincia del Cañar. Ujú, Esto es prácticamente el fundamento de la demanda. claro. Freddy, ¿usted qué me cuenta del caso? En resumen, el gobierno autónomo de Chimborazo plantea una acción objetiva en contra de un decreto ejecutivo, porque a criterio entre los argumentos del actor, el presidente se extralimitó en las competencias, actuó sin competencias, porque dentro del decreto ejecutivo definió ciertos límites, y eso en realidad era competencia de la Asamblea Nacional. Entonces analiza la parte que el decreto ejecutivo no tomó en consideración la ley de fijación de límites territoriales y que no tomó en cuenta tampoco algunas recomendaciones de un informe que le envía del CONALI. A mí me parece que estuvo correcta la decisión del tribunal, estoy de acuerdo, porque sí, evidentemente el presidente no tiene las competencias para fijar los límites territoriales. Más aún se saltó una parte de la ley lo que habla que había una zona deshabitada y que realmente se fijó a pesar de eso los límites, el presidente fijó los límites cuando le correspondía al Consejo Nacional de Límites. Y para concluir y que puedan intervenir el resto de mis compañeros, porque bien es cierto, el caso es largo, a mí me pareció interesante también que hace un análisis incluso en la Constitución, ¿no? De que se debe tomar en cuenta, en resumen, el principio de libre autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hace también un análisis de eso y revise de igual forma algunos contenidos de la Constitución, por lo cual me parece que es acertada la decisión. Igual también dice que debía hacerse una consulta para eso, que no era nomás así de agarrar y decir, aquí están los límites ahí, ¿no? Ismael Garrido, ¿qué me cuenta? Sí, doctora, estuvimos analizando y conversando y tratando de aterrizar lo que hemos visto en clase, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pretende? La nulidad del decreto ejecutivo. ¿Por qué sería acción objetiva? Porque el decreto ejecutivo es un acto normativo, ¿no es cierto? Al haber un problema limítrofe, una de las provincias que es la aludida tiene el interés directo, ¿no es cierto?
¿Y en cuánto tiempo lo podían proponer? 3 años, hasta 3 años después de expedido del decreto. Era más o menos lo que queríamos aterrizar, más allá del fondo del asunto, ver por qué es una acción objetiva y no subjetiva. Bueno, me alegro, Ismael, que con el caso les quedó claro el tema. Fíjense ustedes que es un decreto ejecutivo al que le toman como acto normativo, obviamente porque el decreto ejecutivo fija los límites, pero yo creo que deberíamos ver siempre la naturaleza del decreto ejecutivo, porque, por ejemplo, ahora estaba viendo los decretos ejecutivos en donde le ratifica a la señora Baki de embajadora plenipotenciaria en Estados Unidos. Ese no es un acto normativo, por ejemplo, porque o sea, simplemente se ratifica y punto. Pero en cambio la naturaleza de este decreto ejecutivo fue totalmente diferente, ¿no es cierto? Ahí sí iba normando el tema de los límites. Valerie, Doctora, buenas noches. buenas noches, Un Valerie. gusto, un gusto saludarle. Yo le conocí a usted en un sumario administrativo. Ay, qué chistoso. Sí. Bien, yo leí con Jorge Lema y claro, nos llamó la atención procesalmente hablando las excepciones previas que plantearon. Por ejemplo, se planteó una excepción previa de que existía un error en la forma de proponer la demanda. También se planteó la excepción previa de la litispendencia. Sin embargo, como usted conoce, el tribunal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 300 y 313 del COGEP, hace un control de legalidad y desecha estas excepciones previas. Mi compañero Jorge Lema, porque nos dividimos la sentencia, también él leyó desde la página 11, desde la página primera hasta que yo leí eran los fundamentos, y en lo que sí le puedo recalcar es que a mí sí me llama la atención de que arbitrariamente con un decreto ejecutivo se disponga de un territorio, cuando por ejemplo decían que el 83.6% de este territorio de Jubal quería pertenecer a la provincia de Chimborazo. Entonces, claro, sí, también se rescata lo que dijo el compañero Freddy Coello, se debe llegar a una consulta popular para también que se pueda tomar en cuenta el sentir de las personas que viven en estos territorios. Hasta ahí las apreciaciones, doctora. Gracias. Es que fíjense ustedes que realmente sí llama la atención, ¿no? O sea, cuando le lean con calma verán de quién es el decreto ejecutivo y verán quién interpone la acción objetiva, porque obviamente también ustedes tienen que ver que es un tema político. Y yo, por ejemplo, yo no sabía que existía este CONALI o CONALI, este Consejo Nacional de Fijación de Límites. Yo ni sabía. Y a mí lo que me han contado las malas lenguas es que en este caso hay un conflicto por una boca de agua, que ahí hay un problema de agua y en realidad era el tema del riego lo que jugaba ahí. Pero claro, hay comunidades ahí, había que consultarles, pero claro, había mucho interés en esa zona que a mí me llamaba la atención porque si ustedes leen los nombres no nos suenan para nada, pero dicen que el tema son las fuentes de agua ahí. Fabián. Sí, doctora, buenas noches. El caso me parece que debe ser uno de los pocos casos que hay en el país, o sea, no debe haber muchos. Y lo que me llamó la atención al grupo es que hay un caso que ponen en referencia, ya es un tema, referencia al tema de ponderar el sentido de pertenencia de la ciudadanía, es decir, la gente se sentía más identificada con Chimborazo antes que con Cañar. Y también otra cosa que es importante, dice la sentencia que en este caso el presidente se extralimitó porque él a lo mucho podía incorporar ese informe en su proyecto de ley de fijación de límites que debía mandar a la asamblea, o sea, no aprobar él arbitrariamente sin que haya consulta, sin que exista nada. Entonces eso sí se constituye un abuso del poder porque él excedió sus competencias legales que tenía para fijar los límites. Ajá. Fíjense ustedes que ahí se configura claramente el tema de cómo se denomina la acción, ¿no? O por exceso de poder. Aunque ojo que también en la subjetiva puede haber exceso de poder, pero en esta
vemos ahí cómo se excedió en sus competencias de presidente de la República. Y claro, como dice Fabián, es de los pocos casos que vamos a encontrar de acción objetiva, porque ya les digo, lo que siempre hay y es lo más común es la acción subjetiva. Entonces, como quiera, la acción subjetiva es más fácil de proponer, pero una objetiva es la que se vuelve complicada y difícil. Y bueno, para los que no acabaron de leer, yo sí les aconsejo, porque después igual hay unas preguntitas al final del módulo respecto de justamente de los casos que vamos revisando. Ahora, para el día de mañana, les voy a pedir otra acción objetiva. A ver, déjenme ver dónde está mi... Vamos a cursos de nuevo. Aquí estamos en el módulo 6. Este que dice seguros equinoccial es el que quiero que le revisen para mañana. Quienes no pudieron leer, no acabaron de leer el caso de ahora, revísenlo porque eso les va a ayudar a entender mejor. Y este caso, en cambio, lo chequeamos para mañana, este de seguros equinoccial. Y creo que ahí también zafaré algunas dudas que habían respecto de la legitimación y qué puedo hacer cuando hay cuestiones que afectan a muchos. Este es un tema de compañías de seguros y ustedes ya van a ver qué fue lo que hicieron aquí y por qué se presentó una demanda en acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Entonces nos quedamos con esa tarea, recordándoles que al final del módulo yo hago un control de lectura con unas pequeñas preguntas que les voy haciendo de las lecturas que vamos realizando. No hay nada extra, así que preferible lean y con eso me hacen las preguntas del caso para que quede todo claro y tengan un buen resultado al final cuando ya tengan que dar el cuestionario que yo les enviaré. ¿De acuerdo? Qué miedo. ¿Qué miedo? No, es facilito. Es facilito. Con que comprendan las acciones estamos al otro lado, así que mejor... Solo hay que leer. Sí. No, son muy buenas sus clases, doctora. Sí, transmite Ay, conocimientos. Muy bien. Gracias, Enrique. Y con los casos van comprendiendo mejor, o sea, cualquier cosa que no quede clara, con los casos van cerrando. Y si es que no entienden los casos, por eso les pido, lean para que mañana me hagan las preguntas del caso y podamos estar todos claros y sea de utilidad el módulo, que es lo que más me interesa, es que estas horas que ustedes las dedican a estudiar sean de utilidad y sean productivas para ustedes. ¿De acuerdo? Sí, doctora, en realidad son muy interesantes las sentencias, se aprende muchísimo. Qué Gracias, chévere. doctor. Me alegro muchísimo que sea de utilidad. Entonces, señor, Doctora, y dígame. tal vez puede adelantar las preguntas del examen de maestría. No, o sea, es que las preguntas van a ser de los casos, o sea, por ejemplo, ¿en qué consiste la acción objetiva? Y voy a procurar que sea de opción múltiple porque también son tantos que no voy a poder calificar uno por uno. Entonces, claro, ustedes escogen en qué tiempo se interpone la acción. Les puedo poner inclusive el mismo ejemplo del CONALÍ. ¿Qué tipo de acción interpongo en este caso? ¿Una subjetiva, una objetiva, una de lesividad? Lo que me interesa es que ustedes identifiquen las acciones. Entonces no va a ser así complejo. Y en base a las lecturas vamos haciendo preguntas objetivas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya pues. De acuerdo. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Cristian. Hasta mañana, doctora. O ya nos vamos nomás. Cristian, ¿ya? ¿Acabamos nomás? Sí, eso sería todo por hoy. Mañana tenemos papito. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana.